Sí, doc. Bien, con el doctor Manzano, ¿qué revisaron? Nosotros revisamos cáncer gástrico. Ah, perfecto, buen tema. Mire que esto es causa de sangrado digestivo, ¿no? El cáncer gástrico viene siendo una de las causas de sangrado digestivo. En el sangrado digestivo, digámoslo, hay unas guías, unos consensos que vamos a mirar ahora de forma breve para que a ustedes les quede muy clarito qué es lo que toca hacer. Entonces, el tema de sangrado digestivo es causa frecuente de consulta. Y el sangrado digestivo actualmente lo dividimos en 3 subtipos: alto, medio y bajo. El alto va desde la boca hasta el trépido y corresponde al 85% de los sangrados. El medio va desde el trépido hasta la válvula ileocecal y corresponde solamente al 5% de los sangrados. Y el bajo, distal a la válvula ileocecal, corresponde al 10% de los sangrados. O sea que el más frecuente es el alto, 85% de los sangrados. Miren la perfusión del territorio del tracto alto y ven que la curvatura menor tiene la gástrica derecha-izquierda, la curvatura mayor las gastroepizódicas derecha-izquierda, está la gastroduodenal, todo eso es flujo del tronco celíaco. Entonces, digamos lo que es un flujo muy grande y puede sangrar en cualquier momento ante una injuria. El sangrado alto, que es el más frecuente, se divide en 2, alto varicial y alto no varicial. Entonces, miren la gráfica de la izquierda, el círculo chiquito. Allí muestra claramente que dentro del sangrado alto, el no varicial, que está en rojo, es el más frecuente, 70% de los casos. Y el varicial, que está en azul, 30%. Es decir, que el sangrado alto es el más frecuente. Y dentro del sangrado alto, el más frecuente es el no varicial. Y cuando ya en el círculo grande miramos las causas de no varicial, el más frecuente es úlcera péptica. Entonces, la causa de sangrado digestivo que pertenece al alto no varicial. Por los sitios anatómicos, digamos lo que uno puede más o menos ver, pues, dónde está sangroscopia y predecir qué puede ser. Entonces, vemos que en el esófago está la esofagitis, la úlcera, hay diversas úlceras sangrantes, el cáncer gástrico, por ejemplo, también, que fue el que trataron, la parte de duodenitis, úlceras duodenales muy asociadas a Helicobacter pylori, por ejemplo. Entonces, son diferentes causas de sangrado. Aquí vemos una imagen endoscópica típica de un Mallory Weiss, que es una laceración en la unión gastroesofágica. Imagen de una ectasia vascular antral o estómago en sandía, una angiodisplasia, que son dilataciones vasculares, lesiones de Cameron, son úlceras lineales localizadas a nivel del hiato diafragmático en pacientes que sufren de hernia hiatal. Entonces, miren que estas son causas poco frecuentes de sangrado, pero hay que tener en cuenta de que existen. Y si a ustedes les llegan a preguntar en un examen de residencia, ¿qué son lesiones de Cameron? Pues tienen que haberla visto alguna vez en la vida. Entonces miren que son úlceras lineales localizadas a nivel del hiato diafragmático en pacientes que sufren de hernia hiatal. Fístulas aortoentéricas se diagnostican con aortografía. Es decir, que en sangrado alto hay que tener en cuenta estos 7 puntos. Si el paciente tiene antecedente de uso de anticoagulantes, si tiene antecedente de utilizar medicamentos que prolonguen los tiempos de coagulación, como bifosfonatos, AINES y esteroides, si ha tenido episodios previos, si tiene ictericia y antecedente de alcoholismo, tabaquismo, si utiliza psicotóxicos que aumentan el riesgo de sangrado, y lo hallazgo al examen físico. Entonces, las manifestaciones clínicas de un sangrado alto en general son hematemesis, melena, menos frecuente hematoquexia, pero el paciente puede consultar no diciendo que está sangrando, porque él no sabe que está sangrando, sino que le consulta por una anemia crónica y el sangrado es microscópico. O sea que es un sangrado oculto, habría que buscar sangre oculta en heces. O un paciente que llegue con un sangrado profuso en shock.
Siempre estratificar el riesgo. Entonces, hay varias escalas para saber si el paciente, digamos, lo que está muy grave, o es un paciente estable, o un paciente que tiene riesgo de complicarse, de mortalidad. ¿Cómo estratifico el riesgo? Con escalas. La que más utilizamos es la escala de Rockall. Y mire que eso es un puntaje. Entonces, la edad da más puntos. La hemoglobina muy bajita da más puntos. La presión sistólica muy baja da más puntos. La frecuencia cardíaca muy alta da más puntos. Y entre más puntos tenga, más riesgo de complicarse. Si la escala de Rockall me da 6 o más, es riesgo alto y tengo que meterlo en cuidado intermedio, cuidado intensivo. Entonces, la mortalidad en sangrado digestivo, miren que el riesgo relativo es dependiendo de la causa. Si es una malignidad la coexistencia con el sangrado digestivo, el riesgo relativo es de 6.3 con un intervalo de confianza, miren, que no toca la unidad. Es decir, que tiene 6 veces más riesgo de morir que alguien que no tenga una malignidad como causa. Pero si tiene falla renal, si tiene falla hepática, diabetes, falla respiratoria, falla cardíaca, todo le da aumento del riesgo. Es decir, que las comorbilidades aumentan el riesgo de fallecer y de descompensarse ante un sangrado digestivo. ¿Cómo se comporta el sangrado digestivo alto? No varicial, que es el que estamos viendo. En el 90% de las veces se autolimita y es el 15% de las veces continúa sangrando y requiere un manejo endoscópico agresivo. ¿Qué nos dicen las guías europeas, las guías asiáticas, las guías japonesas? El esquema de manejo, según las guías, tiene 3 pilares. Reanimación y cuidados generales, la endoscopia como pilar de diagnóstico y tratamiento y los fármacos. Y hay unos cimientos, que es ver qué comorbilidades tiene el paciente, qué medicamento utiliza el paciente. De pronto utiliza esteroides, bifosfonados y anticoagulantes, por ejemplo. Entonces miren que aumenta el riesgo del sangrado y hay que suspender ciertos medicamentos. Si la hemostasia endoscópica funcionó, bien, pero si no funciona, ¿qué hago? ¿Qué hago ante el fracaso endoscópico? Entonces vamos a mirar. La parte del manejo farmacológico consiste en inhibidor de bomba de protones. Y el objetivo es mantener un pH mayor de 6 en la cavidad gástrica, porque un pH mayor de 6 refuerza el mecanismo hemostático, estabilizando el coágulo de plaqueta, estabilizando el coágulo de fibrina y acelerando la cicatrización. ¿Qué nos dicen las guías basadas en la evidencia? En Cochrane hay un estudio clásico del 2012, hace 10, 12 años ya, y muestra que dar inhibidor de bomba de protones en una úlcera sangrante, no varicial, claro está, pues disminuye el riesgo de resangrado, disminuye la necesidad de cirugía de urgencia y disminuye la mortalidad. Es decir, que es contundente y estadísticamente significativo que sí hay que poner inhibidores de bomba de protones. El impacto es disminuir resangrado, disminución de intervención quirúrgica y disminución de mortalidad. Hay unos artículos de la época que sugieren también la eritromicina como un prokinético para facilitar la visualización endoscópica cuando hay mucha sangre. O sea que el manejo endoscópico, digamos lo que es el gol estándar. Y lo que nos dicen los estudios es que reduce el resangrado, reduce la necesidad de cirugía y reduce la mortalidad. Mire que reduce todo lo que reduce también los inhibidores de bomba de protones. Reduce la estancia hospitalaria, reduce la necesidad de transfundir. Entonces la endoscopia nos va a informar a nivel gástrico una escala que es la escala de sangrado digestivo alto no varicial. Se llama la escala de Forrest. ¿Qué nos dice la escala del Forrest? Si le dicen que es un Forrest 1, es un sangrado activo. Si es un Forrest 2A, un vaso visible. Un 2B, un coágulo adherido. Un 2C, un punto plano. Y un 3, una base limpia. Entonces, Forrest 1 tiene un riesgo de resangrado del 55%. Un Forrest 2A, riesgo de resangrado del 53%. Ustedes están viendo que 1 y 2A prácticamente más de la mitad resangran. Entonces, ¿eso qué traduce? Que al que a usted le digan que es un Forrest 1 o un Forrest 2A, usted tiene que reanimarlo agresivamente y no darle salida.
Después del manejo endoscópico, usted lo deja hospitalizado con inhibidor de bomba de protones en goteo. Y luego, obligatoriamente, dicen las guías, le tiene que hacer una endoscopia de control, más o menos a las 48 o 72 horas, a ver si la úlcera fue controlada a nivel de sangrado. Y si ya la úlcera de pronto ya es un Forrest 3, que es una base limpia, cicatrizada, donde el riesgo de resangrar menos del 5% y ahí sí se puede dar salida. El manejo endoscópico, ¿qué se hace hoy en día? La tecnología, digamos, lo que ha evolucionado. Y la endoscopia hoy en día es terapéutica. Entonces se pueden utilizar electrocoagulación, coagulación bipolar o multipolar, inyección de etanol o polidocanol para esclerosar los vasos sangrantes, inyectar epinefrina, argón plasma, fibrina, trombina, cianocrilato, endocloto, hemospray, ABS. Cualquiera de estos métodos es útil. ¿Qué dicen las guías? Cochrane nos dice que realmente son útiles los métodos, pero cuando comparan dar dos métodos juntos, son superiores a un solo método. Es decir, que la epinefrina combinada con otro método endoscópico es superior a dar epinefrina sola, reduciendo el resangrado del 18% al 10%, la cirugía de urgencia del 10 al 6% y la mortalidad a la mitad, del 4,7 al 2,5%. Entonces, digamos lo que otro punto importante es tratar el Helicobacter pylori en caso de que exista. Y desde hace mucho tiempo ya se viene hablando de eso, de que es importante tratar el Helicobacter pylori en cuanto a disminuir la probabilidad de resangrado a 30 días. Entonces, recurrencia de sangrado. Usted no erradica el Helicobacter y no le da inhibidores de bomba de protones, globalmente hay un sangrado del 23,7%. Un resangrado importante, mire, le está resangrando 1 de cada 4, eso es mucho. Pero si da inhibidores de bomba de protones de mantenimiento y no erradica el Helicobacter pylori, el resangrado usted lo reduce al 5%. Pero si también erradica el Helicobacter pylori, el resangrado lo reduce al 1,6%. Entonces, digamos lo que es importante, manejo endoscópico y dar el inhibidor de bomba de protones y cuando se requiera, tratar el Helicobacter. Transfundir o no transfundir, eso fue también una polémica. Y digamos lo que en el 2015-16 se establecieron las guías de transfusión. Probabilidad de supervivencia, tasas de resangrado, ¿a quién les iba mejor? ¿A los que transfundían lo necesario o a los que transfundían mucho? Lo necesario es llevar hemoglobina a 9. Transfundir mucho es llevar hemoglobina a más de 10. Y compararon, porque no se sabía si servía llevar hemoglobinas de 12, por ejemplo, 13. O llevar hemoglobinas de 9. Transfusión restrictiva, transfusión liberal. ¿Y quién salió favorecido? Los que recibieron transfusión restrictiva, es decir, transfundir lo justo y necesario, llevando hemoglobinas de 9. ¿Por qué? Porque la probabilidad de supervivencia, la tasa de resangrado fue menor, la necesidad de terapia de rescate de radiología menor, eventos adversos menos. Miren que todo estadísticamente significativo. Es decir, que se estableció que la transfusión tiene que ser restrictiva. Como meta, llevar hemoglobinas de 9 y no hay necesidad de sobretransfundir, porque les va peor. Cuando fracasa el manejo endoscópico y es resangrado, las guías dicen, haga un retratamiento endoscópico que va a tener un éxito del 75%. Entonces hace un retratamiento endoscópico, pero hay una pequeña probabilidad de un pequeño grupo de pacientes que no van a responder ni al retratamiento endoscópico. Y el sangrado va a ser masivo, la endoscopia no puede ver el sangrado, el sitio del sangrado, por lo que el sangrado es masivo. ¿Qué se hace allí? Allí se hace una intervención con arteriografía para embolizar el vaso sangrante. Arteriografía. Entonces lo hace el radiólogo intervencionista, hace una arteriografía y mira el vaso que está sangrando y lo angioemboliza. ¿Con qué? Con esponjas de gelatina, con polivinil alcohol, con cianocrilato o con coils. Digamos lo que hay varias herramientas también, como radiología terapéutica. Para concluir sangrado digestivo alto, entonces tenemos 9 puntos. Cuando el paciente ingresa, monitoría, estabilización hemodinámica y estratificación de riesgo con la escala de Rockley.
Inhibidor de bomba de protón importantísimo, y la eritromicina se sugiere en caso de necesitar mejor visualización endoscópica. La endoscopia digestiva alta, ese es el gol estándar y hay que hacerlo lo antes posible, como diagnóstico y método terapéutico. La transfusión, si se requiere que sea restrictiva, la terapia endoscópica, digamos lo que es mejor, dual y no solamente un solo producto. Inhibidor de bomba de protones posendoscopia, 3 días endovenoso y completar hasta 14 o un mes oral, 14 días o un mes. Erradicar el Helicobacter pylori cuando se requiera, arteriografía en caso de que no sea posible el control endoscópico y siempre controlar factores de riesgo. Entonces, digamos lo que ese es el resumen de un sangrado digestivo alto no varicial, que es el más común de los sangrados. Ahora vamos con el segundo tipo de sangrado, que es el alto varicial. ¿Sí? Una pregunta respecto a la dosis del inhibidor de bomba de protón, que algunos nos dicen 80 miligramos intravenosos, otros 40. ¿Cuál sería la dosis ideal? Sí, entonces, a ver, en las guías lo que nos dicen es que darlo en goteo, 8 miligramos por hora. Entonces, ¿uno qué haría? Uno, digamos, lo que coge 2 ampollas que son 80 miligramos, ¿cierto? Y si usted lo diluye a 100, le queda 0.8 miligramos cada cc. Entonces usted da 10 cc hora, que es 8 miligramos hora. Eso sí lo da en goteo. Pero si usted lo va a dar en ampollas, no en goteo, usted puede dar 40 miligramos cada 12, no hay problema. Lo importante es que tenga inhibidor de bomba de protones en las siguientes 48 a 72 horas que está hospitalizado de forma endovenosa, y cuando se vaya a la casa o se le dé salida, continuar con el inhibidor de bomba de protones oral. Entonces, generalmente cuando hay un sangrado así importante, digamos lo que uno da como dosis altas. Entonces, si damos 8 miligramos hora, en 20 horas usted está dando ya 160 miligramos. Mire que es una dosis altísima. O sea que no hay ningún problema en dar 80 miligramos, que es casi que la mitad de la dosis que se daría si usted diera el goteo. Pero es dosis alta, de 80 miligramos hacia arriba, en 24 horas. Profe, y en caso de que, por ejemplo, la endoscopia se demore mucho tiempo, ¿uno le puede dejar el omeprazol toda la hospitalización? ¿O tiene un límite? O sea, máximo 72 horas. Uno lo deja 72 horas endovenoso. O sea, no habría contraindicación de dejarlo más tiempo, pero digamos lo que el beneficio que se ha visto es de 48 a 72 horas endovenoso. Y luego usted, si el paciente está estable y todo, lo pasa oral. Pero si el paciente está inestable, un paciente que llegó y a las 10 de la mañana hematemesis masiva y no hay endoscopia, ya le dijeron no hay endoscopia, ¿cuál sería el recurso? ¿Cuál creen ustedes que sería el recurso para parar el sangrado que va a matar al paciente? Una sonda, profe. No, ¿cómo le paro yo el sangrado? Una sonda, profe. Una sonda, pero la sonda, digámoslo que para que salga la sangre por la sonda. Pero ¿cómo le paro yo el sangrado si no tengo endoscopia? ¿Con eritromicina o arteriografía? Arteriografía intervencionista. Entonces allí le embolizan la arteria que está sangrando, se la emboliza y luego ya le hacen la endoscopia cuando esté estable. Entonces en un paciente que esté en un shock por un sangrado masivo, muchas veces le hacen la endoscopia y el endoscopista dice, no, había tanta sangre que no me deja ver dónde está sangrando. Allí toca hacer la arteriografía, porque es un fracaso endoscópico. Entonces la arteriografía es salvadora en casos de inestabilidad, paciente inestable, sangrando, sin poder hacer un control endoscópico. La arteriografía es lo que se recomienda allí. Y todo esto del manejo farmacológico, darle inhibidor de bomba de protones para subir el pH, eso digamos lo que es como el mantenimiento para disminuir la probabilidad de resangrado. Pero el control del sangrado agudo se hace con la endoscopia o con la arteriografía. Esas son las dos formas actualmente de controlar el sangrado agudo. Y el inhibidor de bomba de protones a 8 miligramos hora
o las ampollas, digamos, de cada 12 horas. Entonces, esos son métodos no para controlar el sangrado de ese instante, sino para prevenir el resangrado con el método ya sea endoscópico o arteriográfico. Pero acuérdense que el comportamiento, menos mal, venga, le muestro esa diapositiva, que para mí es de las más importantes. El comportamiento del sangrado digestivo alto, por eso es que no se muere la gente, porque la endoscopia es de demora y todo. Miren el comportamiento del sangrado digestivo alto. ¿Cómo dijimos que era? 90% se autolimita. Así usted no le haga nada, se autolimita. Hace un coágulo allí y paró. Ah, porque le puede sangrar después, sí, pero le da tiempo de hacer la endoscopia y el resto del manejo. Entonces miren que se autolimita y solamente el 10% vuelve y sangra frecuentemente. Entonces, digamos lo que eso es favorable para el paciente. 90% se autolimitan. Si el paciente está anticoagulado de base, ¿solo se le quita dependiendo del INR o se le quita a todos? Se le quita a todos, se le quita todo lo que sea anticoagulante y lo único que se deja es la aspirina. La aspirina, digamos lo que hay controversia en quitarla o no quitarla, no sé que el sangrado sea agudo y masivo, hipotenizando al paciente, pues ahí sí, pero se le quita generalmente la warfarina, se le quitan los anticoagulantes y se deja la aspirina debido a que el riesgo a que haga por ejemplo, un paciente coronario recién revascularizado, si usted le quita todo, existe el riesgo de que él haga un infarto. Y el riesgo a que sangre más por culpa de solamente la aspirina no es tan alto. De pronto eso lo vamos a ver ahora más adelante, pero le quita uno todo menos la aspirina. Y la aspirina dependiendo del riesgo. Si es muy alto el riesgo de quitar la aspirina y la probabilidad de un infarto inminente, una ACV aumenta, pues usted no le quita la aspirina. Y puede manejar el sangrado digestivo con la aspirina. De hecho, a veces con pacientes de alto riesgo nosotros lo operamos tomando aspirina. Y no hay como mayor problema. Esos pacientes que llevan a cirugía de cardio, llevan tomando aspirina. Pero uno reevalúa. Si el riesgo no es tan alto, al quitarle la aspirina, pues se le quita. Entonces, digamos lo que eso se hace como en consenso con el cardiólogo, el internista o el médico familiar. Pero los otros anticoagulantes, digámosle warfarina, heparinas, eso sí, eso se quita, eso se suspende. En sangrados así de urgencia. Listo, profe, gracias. Ahora el sangrado alto, varicial, miremos qué diferencias hay con el no varicial. El varicial es por falla hepática y la falla hepática da semiología, ginecomastia, ascitis, arañas vasculares a nivel del abdomen, ictericia, pérdida del vello púbico, atrofia testicular, esplenomegalia, varices hemorroidales, rectales, varices esofágicas, varices gástricas. Entonces miren que hay toda una semiología de la falla hepática, o sea, de la hipertensión portal secundaria. Y es el 30% del sangrado digestivo alto. Miren que la mortalidad es proporcional a la escala de Child. Child A, la mortalidad es muy baja, un Child C, la mortalidad muy alta. Pero como ya se conoce la fisiopatología, digamos lo que se ha mejorado la supervivencia de estos pacientes. Y miren que ahí plantean utilizar antibióticos profilácticos, reanimar utilizando políticas de transfusión restrictiva, manejo endoscópico, ligando las varices, utilizando tips de rescate. ¿Y qué nos dicen las guías? Las guías europeas y las guías asiáticas nos hablan de que el enfoque inicial es evaluar el paciente, la historia clínica, antecedentes de alcohol, de comorbilidades, tomar cultivos, urocultivo, hemograma, perfil hepático y una ecografía Doppler transabdominal para ver la presión de la porta. Ecodoppler transabdominal, que es una ecodoppler portal. Y el esquema de manejo, digamos lo que es como inicialmente como en un sangrado no varicial. Usted le hace reanimación, mira el perfil de la coagulación,
pero hay unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, prevenir infecciones. Los cirróticos presentan alto índice de infección en el transcurso de la hemorragia digestiva. 22% a las 48 horas y hasta 60% a los 7 días. Es decir, que se les puede dar profilaxis antibiótica porque aumenta significativamente el porcentaje de medio libre de infecciones. Tiamina, profilaxis de encefalopatía, lactulosa, anemia, se puede dar por enema, profilaxis antibacteriana para gram negativo y anaerobios. Y el goteo aquí no es de omeprazol, aquí el goteo es de vasoactivos, terlipresina, somatostatina, octreotide, que es un análogo sintético de la somatostatina, el vapreotide. Miren que sean como unos bolos y luego un goteo para cada uno de los medicamentos. Hay un bolo y una infusión, que no es importante aprenderse ahora. Vemos aquí una varices esofágica típicamente sangrando. ¿Qué hay que hacerle? Realmente toca ligarla con banda. Esto es como cultura general para que sepan de que depende de la ubicación anatómica de las varices esofágicas, se clasifican en GOV1, GOV2 y GB1, pero la clasificación anatómica de estas varices, que es endoscópica, se llama la clasificación de Sarin. ¿Cuándo realizar endoscopia terapéutica? O sea, ligar las varices, cuando hay un sangrado activo por varices, o cuando hay presencia de estigmas de sangrado reciente en un paciente que tiene varices. Cuando no había endoscopia para ligar estas varices, las personas podían morir. Y se utilizaban unas sondas, que era el método antiguo para disminuir el sangrado o para parar el sangrado por varices esofágicas. Entonces se usaba una sonda de doble balón de Seinstaken-Blackmore. Esa sonda consistía en que usted le metía al paciente una sonda nasogástrica que tenía 2 balones. Uno lo inflaba al estómago para anclar la sonda, para que no le saliera. Y amarraba esa sonda a un casco para que quedara en posición, anclada. Y luego inflaba el otro balón, que es el balón alargado que está en el esófago, que comprimía las varices ahí con esa sonda 12 horas, hasta que la varice dejara de sangrar. Y era la forma que salvaba las vidas mientras se le podía hacer endoscopia, porque muchas veces no había endoscopia, no había recursos para endoscopia en todos los hospitales. Hoy en día, digamos que la endoscopia ya está en casi todo lado, entonces ya se hace el banding o ligadura endoscópica de la varice, que es el método ideal. Se puede también esclerosar. Y la utilización de las derivaciones shunt por tocaba. Miren que es un stent o un shunt portosistémico transvenoso intrahepático. Entonces miren aquí el gráfico. Este es el concepto. Conecta una rama portal con una de las venas suprahepáticas. O sea, le hace un bypass. Y descongestiona la porta. Entonces todas esas venas que están periportales, digamos lo que disminuyen la presión, y las varices van desapareciendo. Es una forma de disminuir la presión portal, que es la causa de las varices. Concluyendo, sangrado digestivo varicial. Estabilizar hemodinámicamente, hacer una transfusión restrictiva, no hay que sobretransfundir nunca. El manejo farmacológico se hace con vasopresores, se utiliza profilaxia antibiótica, manejo con base de betabloqueadores, el manejo endoscópico, ligar las varices, la derivación portosistémica intrahepática transyugular, que es el TIPS, el manejo quirúrgico derivativo o el trasplante hepático como manejo definitivo según la clasificación de Child. Entonces, a la conclusión de sangrado digestivo alto varicial. Pregunta hasta aquí. Vamos con sangrado bajo. El sangrado bajo, miren la cantidad de causas, dependiendo pues de la edad del paciente, los factores de riesgo, y se manifiesta como rectorragia, hematoquexia, y puede ser doloroso o puede ser indoloro completamente. Según la edad, en pacientes menores de 65 años, patología no rectal es abundante, colitis infecciosa y la enfermedad inflamatoria intestinal, que es autoinmune.
En mayores de 65 ya las causas de sangrado cambian y ahí viene la neoplasia, la escolitis isquémica, los divertículos. En inmunodeprimidos pensar en tumores sangrantes tipo linfoma. Entonces aquí hay una tabla con todas esas causas y miren que por semiología uno puede ir diferenciando las causas, ¿no? Por ejemplo, diverticulitis, divertículo sangrante, eso es un paciente con edad avanzada, hemorroides, sangrado indoloro, fisura en pacientes que han tenido estreñimiento, fisura anal, dolor durante la defecación y prurito perianal, eso caracteriza la fisura. Isquemia mesentérica, pacientes que han tenido isquemia del otro lado, ya ACV, infartos, entonces ya hay isquemia a nivel de las arterias mesentéricas y lleva una colitis isquémica o una isquemia de intestino completa. Enfermedad de Crohn, autoinmunidad. Neoplasias, pérdida de peso asociado. Entonces, el sangrado digestivo bajo es causa de hospitalización en 50 por 100.000 habitantes, o sea, el 10% de todos los sangrados. Es menos frecuente que el alto. La mortalidad 3% durante la hospitalización y básicamente según la causa del sangrado. Entonces, las guías que nos dicen, la evaluación inicial, edad, antecedentes cardiovasculares, antecedentes oncológicos, ver los signos vitales para estratificar el riesgo, el tacto rectal es importantísimo allí porque es ver realmente si hay un sangrado o no, si hay masas o no, si hay lesiones, hay perianales, fisuras, hemorroides. Se toman los paraclínicos y acuérdense que el sangrado alto en un 15% de los casos se puede manifestar de forma atípica, como si fuera un bajo, con una rectorragia. ¿Por qué? Porque el tránsito intestinal es muy rápido o porque el sangrado es muy profuso. O sea, 15% de las rectorragias que usted piensa que son bajas puede ser sangrado alto. Y estratificar el riesgo. ¿Cómo estratifico el riesgo? Acuérdense que está la escala de Rockwell. Aquí, por ejemplo, en colon, pues digamos lo que se usa la escala de Oakland también. Entonces allí se mira pues la edad, se mira la presión sistólica del ingreso, la hemoglobina, muy parecida a la otra escala de estratificación. Y allí, digamos lo que hay algo importante que muestran que es el índice de shock, que es la frecuencia cardíaca sobre la presión sistólica, y si es mayor de 1, es inestabilidad hemodinámica. Índice de shock. Frecuencia cardíaca sobre sistólica, mayor de 1. Vemos aquí, por ejemplo, unos divertículos sangrando, patología en el rectal, que son las dos más importantes del sangrado, hemorroide y fisura anal. Acá vemos una colitis ulcerativa, miren el eritema ahí a nivel del recto. Y el enfoque de manejo, reanimación hídrica, igual que las altas, ¿no? Transfusión restrictiva, acá es la colonoscopia. En caso de que haya un sangrado profuso, pues se hace radiología intervencionista, arteriografía y el manejo de según etiología. Por ejemplo, si es un cáncer, pues hay que operarlo. Métodos o herramientas que existen para ver el sangrado, detectar el sangrado dónde está. Está la gammagrafía, que es con eritrocitos marcados con tecnecio 99 y digamos lo que busca el sitio de sangrado, es un método diagnóstico. El angiotac requiere que haya un sangrado activo en ese momento de la realización del examen, un sangrado mínimo de 0.5 mililitros minuto, una angiografía. Entonces la angiografía requiere que el paciente esté sangrando para ver dónde está el escape y poder embolizar. La cirugía, digamos lo que es la última opción o según la causa. Generalmente cuando hay neoplasias o hay sangrados profusos que no pueden ser controlados con arteriografía, entonces digamos que se recurre al último método, que es la cirugía. Antiagregación, la tengo, antiagregación y anticoagulación, evaluar el riesgo cardiovascular, suspender AINES diferentes a ASA. El riesgo con antiagregante es 3:1 con respecto al sangrado alto. Al suspender ASA, el riesgo cardiovascular aumenta de 23 a 37%, pero el riesgo de resangrado al no suspender el ASA solo aumenta del 7 al 19. Entonces miren que si el riesgo cardiovascular es alto, es mejor dar el ASA a pesar del sangrado. Se debe suspender solamente a los que no presenten riesgo cardiovascular. El manejo con colonoscopia es el gol estándar.
Identifica el sitio de sangrado en un 80-85% de los casos y también hay métodos terapéuticos. Entonces, miremos el flujograma que es sencillo. Aquí lo hacen con índice de shock. Entonces, si el índice de shock es mayor de 1, el paciente está inestable. Inestable, nadie le va a pedir colonoscopia. Arteriografía de una vez. Porque la colonoscopia requiere que esté estable, que tenga hemoglobina mayor de 8, que para poder visualizar el sangrado, o sea, colonoscopia requiere estabilidad. Entonces, la arteriografía es el recurso para parar el sangrado, embolizando la arteria sangrante, y luego se le hace la colonoscopia para ver la causa y tomarle la biopsia y todo eso. Si el paciente está estable, con índice de shock menor de 1, miren que allí hacer la colonoscopia. Y hay, digámoslo que una cuarta parte en esta charla, que es el sangrado digestivo oscuro. Oscuro para nosotros, que no sabemos la etiología es oscura. Entonces, sangrado persistente o recurrente, proveniente del tracto gastrointestinal después de una evaluación negativa inicial con endoscopia bidireccional o radiológica del intestino delgado, se determina sangrado oscuro. Le hicieron colonoscopia y le hicieron endoscopia bidireccional y nada. Entonces dice, no, tiene que ser el intestino medio, que es el que sangra el 5% de todas las veces. Debe ser del yeyuno, del ilion. Ese sangrado puede ser visible cuando usted ve que hay sangre, persiste la sangre en las heces, o sangrado oculto, que no, usted no ve nada y tiene que hacerle un test de sangre oculta en heces con DNA recombinante humano para poder decir, uy, vea, aquí hay microgotas de sangre y si está sangrando. Entonces, la etiología del sangrado oculto es múltiple. Miren que hay muchas lesiones que a veces no son vistas en la primera endoscopia y hay que repetir la endoscopia porque son de esas causas que no son tan frecuentes, como por ejemplo un divertículo de Mecke, que es una lesión de Diarafoy. A veces lesiones que están en el fondo del estómago, entonces el endoscopista por retroversión no alcanza a verlas. Y hay veces se repite la endoscopia. Pero realmente la mayoría de los casos no está ahí, está en el intestino delgado, donde ni la endoscopia ni la colonoscopia logran llegar. Ni la endoscopia ni la colonoscopia logran llegar a ese sitio, al intestino delgado. Entonces, hay varias herramientas diagnósticas. ¿Cómo detecto yo un sangrado del intestino delgado? Donde no puedo llegar ni con endoscopia ni con colonoscopia. Y no es profuso como para tomar una arteriografía y embolizar el vaso sangrante, que son la mayoría de los casos. Pues usted manda una endocápsula. Una cápsula con una cámara que la traga el paciente y eso va filmando adentro. Y la cápsula le detecta el sitio que está sangrando. De una vez usted le dicen, vea, es en yeyuno, pues la cápsula no es capaz de cauterizarle nada, solamente le dice dónde es. Entonces usted ya le tiene que tocar meter, como ya va a la fija, porque ya sabe dónde está la lesión, mete una enteroscopia, que es una endoscopia pero más larga y muy engorroso de hacer, porque tiene que ir lidiando con las curvaturas del intestino delgado hasta llegar al sitio. Entonces usted con la cápsula localiza la lesión y con la enteroscopia llega hasta allá. Porque si a usted la cápsula le dice la lesión está en yeyuno, usted llega hasta yeyuno por la boca. Pero si la lesión le dicen está en ileón distal, pues usted la enteroscopia no la hace por la boca, la hace por el recto, porque llega más rápido. Entonces, digámoslo que la cápsula guía a la enteroscopia. Está también la herramienta de la enteroresonancia enterotac para lesiones estenosantes del intestino neoplásicas, porque el colonoscopio no puede pasar. Entonces, usted hace un enterotac para ver el resto del colon, porque el colonoscopio no pudo pasar por la obstrucción que había. Miren, entonces allí está la gamografía, que es solamente diagnóstica, la arteriografía, que es diagnóstica y terapéutica. Entonces, ¿cuál estudio es el primero en paciente estable? ¿La biocápsula o la enteroscopia? ¿Qué creen ustedes? En paciente estable. Biocápsula. Perfecto, para saber por dónde meto el enteroscopio. ¿Cuál estudio hacer primero en sangrado agudo? ¿Videocápsula o arteriografía?
sangrado profuso, el paciente choqueado. ¿Qué le hago? Una arteriografía. Arteriografía sin ninguna duda, muy bien, porque emboliza el vaso sangrante y la videocápsula, no se la ponga con un sangrado tan profuso, la videocápsula va a teñir de sangre y no va a haber nada. Usted tiene que hacer una arteriografía, controlar el sangrado y luego ya después le hace la imagen allá endoluminal para ver dónde está y qué era. Entonces el manejo endoscópico, en resumen, tiene 3 formas de actuar. A través de mecanismos térmicos como la electrocoagulación, el láser, a través de inyecciones para provocar vasoconstricción y esclerosis, como la epinefrina, inyectar alcohol, etanolamina, polidocanol, trombina, fibrina, o compresión mecánica, que es lo que se hace, por ejemplo, en las varices esofágicas, que es colocar clips hemostáticos o bandas y ligar las varices de forma mecánica. Entonces, miren que la endoscopia tiene mucha, no solamente diagnóstica, sino que tiene mucha variedad terapéutica. Cuando la endoscopia no logra el control del sangrado y el sangrado es profuso, es activo, arteriografía para embolizar el vaso sangrante con espirales mecánicos que se llaman coils o cianocrilato o gelatina reabsorbibles. Y la cirugía es el último recurso. Solamente cuando, digamos, lo que hay un tumor que está sangrando y no se ha podido controlar con la arteriografía, la cirugía pues queda como última opción. Entonces el sangrado oscuro puede ser oculto o visible. Si yo estoy viendo que está sangrando, usted ya después de hacerle una endoscopia y una colonoscopia donde usted ya lo clasificó como oscuro, pues le hace entonces una cápsula endoscópica. Pero si es agudo, digámoslo, quien estabiliza al paciente, le hace una arteriografía. Y cuando la arteriografía le sale positiva y controla el sangrado, digámoslo, la arteriografía vio que era una arteria yeyunal. Usted sabe que en el yeyuno está la lesión. Usted no sabe si es un tumor o no. Pero usted sabe que en el yeyuno está la lesión. ¿Por qué? Porque le tuvo que embolizar la yeyunal, la rama yeyunal. Entonces usted ya sabe que está allí. Entonces dice, no, hagámosle entonces ahora una videocápsula o hagámosle una enteroscopia, porque usted sabe que está en el yeyuno, y le hace la enteroscopia, llega al yeyuno y ve que era un divertículo de Meckel. Entonces ahí toca operar el divertículo de Meckel. Pero si ve que era una angiodisplasia, le inyecta argón plasma, y con eso digamos lo que mejoró. Bueno, preguntas, dudas sobre sangrado digestivo, ¿les quedó claro el tema? Sí, profesor. Sí, señor. Perfecto. Una pregunta. Sí. El omeprazol uno lo puede, el inhibidor de bomba de protones lo puede uno colocar directo, o sea, pues sin diluir. Pues generalmente se diluye, generalmente lo diluye uno. No, directo no lo pone siempre diluido, lo ponen diluido, pero puede ponerle usted, no necesita ponerle en goteo, sino que le puede poner la ampolla completa, pero diluida, siempre se usa diluido. Para evitar como trombosis de la vena. Entonces, digamos, si le coloco 40, uno lo diluye en cuánto de solución salina. No, 40 miligramos ella lo diluyen a 10 cc. A 10 cc. Listo. Sí. La otra pregunta o lo colocan en la bolsita de suero para que pasen los 500. Esa es la otra que también pueden hacer. Claro. Ya. Lo colocan en la bolsita de suero que tiene el paciente y le dejan esa bolsita para que pase, por ejemplo, en 2 horas o 3 horas.